No es lo que desconoces lo que te mete en problemas, sino lo que crees conocer y al final resulta que no es así. Mi nombre es Pepe Sarabia, bienvenido a este curso acerca de educación financiera, acerca de finanzas personales. Y bienvenido también a QoPro TV, un proyecto que busca llevarte a ti y a todos aquellos que miran estos videos, llevarles información de valor, información que les ayude a tomar mejores decisiones y así lograr el éxito en su vida. Bienvenido. En esta ocasión, estaremos platicando acerca de finanzas personales. Este es un curso principalmente enfocado a todas aquellas personas que desean aprender a administrar mejor su propio dinero. Pero bueno, te preguntarás, ¿por qué decidimos hacer este programa? Y la principal razón es la siguiente. Según un estudio de Standard & Poor's, un grupo de investigación de desarrollo del Banco Mundial y la Escuela de Negocios de la Universidad de Washington, el 68% de los mexicanos se considera analfabeta financiero y analfabeta financiero. Esto quiere decir que no conocen los productos básicos de la banca comercial. Y eso realmente supone un gran problema, porque todos estamos de alguna manera en contacto con el dinero. Todos lo utilizamos, de alguna forma estamos ligados a él. Vivimos en un sistema económico en el cual requerimos dinero para muchísimas cosas. Estamos en contacto con él desde pequeños. Entonces resulta un tanto extraño, un tanto incomprensible que la mayoría de la población no sepa cómo funciona el dinero, cómo funcionan los productos básicos de la banca, a pesar de estar todo el tiempo en contacto con este recurso. Todo el tiempo está en contacto con dinero, pero no sabemos cómo funciona, ¿no? Cómo se administra. Y eso hace que este sector de la población, que es bastante y que es la mayoría, sea posible víctima de algún esquema fraudulento, de alguna estafa, ¿no? De alguna inversión, ¿no? En la cual la gente pierde muchísimo dinero. Desafortunadamente hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de las personas y, bueno, les quita su dinero a través de estos esquemas, ¿no? Como pirámides y otros tantos. Fíjate que hace algunos años yo estuve trabajando en una importante armadora de automóviles, una marca alemana, y también ahí observé muchas cosas por las cuales también decidí este camino y poder compartir este tipo de información con la gente a través de QoPro TV. Y es que cuando yo era coordinador de producción, y entonces yo estaba a cargo de el personal técnico. Entonces yo tenía en mi primer grupo estaba a cargo de poco más de 60 técnicos y en el otro grupo era un poco menos, eran casi 40. Y yo era como responsable de ellos, tenía que administrar también ciertas cosas de sus salarios, como el pago de tiempos extras, como sus asistencias, el pago de sus bonos, etcétera, ¿no? Entonces de alguna forma yo me enteraba cuánto ganaba cada uno de ellos. Y era realmente impresionante. Ellos cobran cada semana. Entonces realmente era impresionante observar cómo recibían el dinero a las 3 de la tarde y a las 7, 8 de la noche ya no tenían nada. O al siguiente día o los 2 días, ¿no? Entonces cuando uno es empleado, bueno, al menos aquí en México así funciona, hay 2 pagos adicionales al año. Uno es entre marzo y abril, que se llama reparto de utilidades, y el otro es en diciembre una prestación llamada aguinaldo. Es decir, son 2 ingresos adicionales al salario común que los trabajadores reciben por ley. Y de verdad, pasa exactamente lo mismo. Lo reciben y no les dura, vaya, ni un día. Algunos 2 o 3 días. Y entonces, al siguiente lunes, venían a buscarme como coordinador y venían a buscarme para ver si había horas extras, a ver si les podía programar algún trabajo, porque ya no tenían dinero. Es impresionante. Y este tipo de comportamiento no solamente lo observaba en la clase trabajadora, que de alguna forma podrías pensar, bueno, pues es que no conocen, etcétera. No, también pasa exactamente lo mismo en los altos mandos, en gerentes,
en líderes operativos. Era increíble cómo ver que recibían sueldos muy importantes, pero que no les alcanzaba el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, nosotros pensamos que el problema es precisamente esto, ¿no? Y este estudio nos lo demuestra claramente. La mayoría de la población no conoce acerca de finanzas personales, no conoce los productos. Entonces, por consiguiente, al estar vendado de los ojos, al no tener el conocimiento claro de cómo funciona el dinero, cómo funciona el sistema económico en el lugar donde vives, bueno, pues te hace tomar decisiones equivocadas, te hace tomar decisiones que no son convenientes para tus principales objetivos en la vida. Y entonces, finalmente, ante este desconocimiento, pues, ¿cuál puede ser una buena solución? Sin lugar a dudas, la educación. Pero un tipo de educación muy especial, ¿no? Que es la educación financiera. Y entonces de eso vamos a platicar durante los siguientes minutos. Vamos a tener un curso bastante dinámico en el cual pues veremos algunos temas, ¿no? Y al final tendremos algunas actividades para que las puedas realizar en casa. Pero antes de comenzar con este curso tal cual, con el tema que vamos a tratar en esta sesión, bueno, quiero que descargues algunos materiales que preparamos para ti. Aquí debajo en la descripción del video vas a encontrar algunos links, unos enlaces para descargar algunos formatos. Estos están en Excel o en PDF para que los puedas utilizar en tu computadora o los puedas imprimir y los tengas listos para que puedas aprovechar al máximo el contenido del programa que tenemos en esta ocasión para ti. Así que por favor, antes de continuar con este video, ponle pausa un momentito, descárgate esos archivos, si puedes imprimirlos, imprímelos de una vez, tenlos junto a ti, consigue un lapicero, un lápiz o con qué apuntar para poder aprovechar al máximo este programa, ¿no? Te invitamos a que así sea para que, pues sobre todo, lo puedas aplicar de mejor manera en tu vida diaria. Y bien, ahora sí, ahora que estás listo ya con tus materiales, ya que podemos comenzar, pues bueno, déjame platicarte qué es lo que vamos a ver en este curso. Primero vamos a platicar acerca de los estados financieros básicos. Nada de contabilidad, no nos vamos a meter en temas complicados, difíciles. Uno de los principales problemas de por qué la gente no le gusta tanto educarse financieramente es porque en general se tiene el concepto de que los temas financieros y de dinero son temas muy difíciles, con términos raros, palabras extrañas, cosas que solamente los grandes eruditos pueden aprender y aplicar. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Vamos a platicar de forma simple y clara acerca de conceptos financieros para que los puedas aplicar en tu vida. Segundo punto, vamos a ver conceptos de finanzas personales, vamos a ver algunas definiciones. Sí resulta importante conocerlas y entenderlas porque al final vamos a hablar de un tema que es el dinero. Entonces, así como los diferentes temas en nuestra vida, todo tiene como que cierta forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos gusta algún deporte, si hablamos con nuestros amigos de fútbol, soccer, por ejemplo, bueno, pues no todo el mundo entiende qué es peinar un balón, o qué es rebanar la pelota, o lo que es un caño, o un túnel, ¿no? Ese tipo, o ve un jugador se vaya por la banda, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones, bueno, son características de ese ramo. De la misma forma, cuando vamos a hablar de finanzas personales, también necesitamos comprender y conocer los conceptos de ese ramo en específico. Así que te voy a platicar acerca de estos conceptos. Después hablaremos de los patrones de comportamiento financiero. Vamos a analizar cómo se comporta en general la población para que puedas identificar cómo te estás comportando tú y puedas hacer los cambios pertinentes. Y al final te daré algunas recomendaciones específicas para que comiences a tomar acción. Está excelente tomar los cursos, leer muchos libros, informarse. Sin embargo, nada va a cambiar a menos que tomemos acción y hagamos algo para cambiar y para mejorar cada una de nuestras situaciones. En esta ocasión, con respecto al dinero. Bien, ¿estamos listos? Vamos a comenzar. El primer tema que vamos a platicar es los estados financieros básicos. Espero que ya hayas descargado los materiales y los tengas impresos junto a ti.
Si lo olvidaste, recuerda, es muy importante que los tengas para poder aprovechar al máximo este programa. Debajo en la descripción de este video están los links para que puedas descargar exactamente el formato que te estoy mostrando en pantalla. Y bien, este formato resume en una pequeña hoja tamaño carta, muy práctica, te va a mostrar los 3 estados financieros básicos que todos deberíamos manejar para nuestras finanzas personales. Estos son los siguientes. Tenemos del lado izquierdo, en esta parte, nuestro estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Este estado de pérdidas y ganancias consta de 2 columnas. Una columna que es la columna de ingresos y nuestra columna de gastos. ¿Ok? Es muy sencillo, este estado financiero nos controla cuánto dinero está ingresando a nuestro bolsillo y cuánto está saliendo de él, ¿va? En la parte inferior tenemos lo que es un balance general, ¿sí? Y el balance general también tiene 2 columnas, la columna de activos y la columna de pasivos. ¿Ok? Muy sencillo, vamos a profundizar un poco más adelante en cada uno de estos conceptos. Y finalmente del lado derecho tenemos nuestro estado de flujo de efectivo, ¿sí? Que nos va a ir controlando los totales, es decir, nos va a ir diciendo cuánto es nuestro total de ingresos, cuánto es nuestro total de gastos y cuánto va a ser nuestro flujo de efectivo. ¿Ok? No te preocupes, vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos para que te queden perfectamente claros y la uses de la mejor manera. Una de las primeras tareas y primeras acciones que vamos a ir realizando cuando tengas esta hojita es conocer exactamente cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Fíjate que es muy interesante. Pocas personas, si tú les preguntas ¿cuánto ganan? Bueno, va a ser muy fácil que te respondan. Normalmente te van a decir, bueno, yo gano 10,000 pesos, yo gano 15,000 pesos, 8,000 pesos, qué sé yo. Pero pocos saben cuánto gastan al mes, ¿no? Cuánto están percibiendo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer dentro de tu hojita y que es muy importante? Esta actividad, bueno, tú vas a apuntar, ¿sí? En esta parte, todos tus ingresos, todos los ingresos que estés recibiendo, ya sea por algún sueldo, por algún negocio que estés teniendo, por un autoempleo, ¿no? No importa. De algún lado estás recibiendo dinero. El otro día estaba dando una plática de este tema en una universidad y los muchachos me decían, oye, pero es que yo no tengo ingresos. Yo no trabajo, yo no tengo negocio, no tengo ingresos. Entonces, ¿cómo le hago? Bien, pues muy sencillo. Realmente sí está teniendo ingresos de alguna forma. Puede ser que sus padres estén pagando la universidad, puede ser que alguien le esté dando una mesada, ¿no? Un dinero frecuentemente. Entonces, de alguna forma sí todos estamos teniendo ingresos, ¿no? De alguna manera, necesitamos dinero para todas esas cosas básicas, para comer, para vestirnos, para pagar el celular. Entonces, de alguna manera estamos obteniendo esos recursos. Entonces, todas esas fuentes de ingresos las vamos a ir colocando en nuestro estado de pérdidas y ganancias, en nuestra columna de ingresos. Y en la parte inferior, donde está nuestra columna de gastos, ahí vamos a apuntar todos los gastos. Ahora, bien importante, normalmente me dicen las personas que trabajan y tienen un empleo, por lo general pagan impuestos, ¿no? Si es que estás dado de alta correctamente, bueno, te pagan un sueldo y además te retienen impuestos. Bueno, en la columna de ingresos tú vas a colocar el monto neto, ¿sale? El monto total de lo que te están pagando, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si te pagan 20,000 pesos mensuales y tu impuesto es del 32%, entonces te están reteniendo alrededor de 6,400 pesos. Entonces, en la columna de ingresos vas a apuntar los 20,000, ¿sí? Y en la columna de gastos hay un rubro que se llama impuestos, y ahí es donde vas a colocar tus 6,400 pesos de impuestos. Entonces, tus ingresos van a ser totales, brutos, completos, ¿no? Y en la columna de gastos colocas todas estas deducciones que vayas teniendo de tu empleo, más el resto de los gastos que estés teniendo. Pagas un celular, estás pagando alguna membresía de gimnasio, tal vez algún servicio de televisión por cable, todo este tipo de gastos que estás teniendo al mes, ahí los vas a ir apuntando. Esta es una tarea vital, es muy importante.
conocer siquiera cuánto ganamos, cuánto gastamos es un primer paso hacia tener un mejor control de nuestras finanzas. Las personas se meten en problemas, se meten en deudas, se meten en muchísimas situaciones desagradables con respecto al dinero debido a que simplemente no saben, por ejemplo, cuál es su capacidad de endeudamiento. No saben cuánto pueden pagar. Y entonces de repente hay gente que empieza a ganar mucho dinero, le va muy bien en el trabajo, le va muy bien en su negocio, y entonces los bancos se enteran que tienes ingresos y empiezan a ofrecer muchos créditos, hipotecario, automotriz, tarjetas de crédito, en general. Y entonces las personas empiezan, creen que es dinero gratis, ¿no? O creen que eso está muy bien, y entonces toman estos créditos, pero no se dan cuenta que realmente no pueden pagarlos. ¿Y cómo pueden saber eso? Bueno, simplemente sabiendo cuánto ingresan y cuánto gastan. Es una cuenta muy sencilla, pero que realmente pocas personas hacen. Así que yo te invito a que como una de las primeras acciones para aplicar de lo que aprendes en este curso, pues sea anotar, ¿no? Regálate un tiempo para anotar cuánto ingresas al mes y cuánto estás gastando al mes. Ahora bien, hay algunos gastos, por ejemplo, que son anuales, como los impuestos a la vivienda, o el pago del servicio de agua, o el servicio de recolección de basura. Bueno, esto es que lo que vas a hacer, pues vas a dividir cuánto pagas, ¿no?, al año de impuesto predial, por ejemplo, lo divides entre 12 y entonces esa es la cantidad al mes que va destinada para este gasto. Lo importante y lo recomendable es que lleves esta hoja de estados financieros con una frecuencia mensual. Así vas a ir, así puedes ir viendo cómo vas avanzando, ¿no?, cómo van cambiando tus números. Pero sobre todo es importante saber, ¿no?, saber dónde estamos parados. La única forma de resolver un problema es conociendo de qué tamaño es el problema, ¿no? Entonces estos son los estados financieros básicos. Recuerda, utiliza muy bien tu formato, descárgalos si aún no lo has hecho con los enlaces que tenemos en la parte inferior de este video para que puedas utilizarlos. Bien, el siguiente tema, ¿no?, dentro de este curso, pues es acerca de los conceptos básicos de las finanzas personales. Como te decía, vamos a ver algunos temas, ¿sí? No vamos a hablar de cosas extrañas. Aquí no es un curso para convertirnos en contadores, ni tampoco para convertirnos en administradores, ni nada en ese sentido. Más bien es un curso para poder comprender los conceptos básicos. Sin embargo, algunas palabras se parecen o son muy similares a lo que viste tal vez en una clase o en un curso de contabilidad. Sin embargo, la forma de aplicarlos es muy distinto. Fíjate que algunos profesionales en contabilidad y este tipo de carreras que están apegadas al tema económico, de repente les enseñan en la universidad de cierta manera, la cual es correcta para lo que están enseñando. Sin embargo, es muy distinto cuando hablamos de las finanzas personales, cuando hablamos de administrar nuestro propio dinero. Y es ahí donde algunos profesionales en economía como que chocan y como les cuesta un poco de trabajo hacer este cambio, ¿no? Ya que vamos a ver cómo se aprende a administrar nuestro propio dinero. Hay gente que incluso sabe administrar muy bien el dinero de otros, pero el suyo propio lo tiene hecho un relajo. Entonces, vamos a comenzar. Y el primer concepto que vamos a platicar es el concepto de los activos. Bien, ¿qué son los activos? Normalmente en temas en economía se define un activo como cualquier bien mueble o inmueble que la empresa es dueña, del cual la empresa es propietaria o dueña, ¿no? Entonces, si nos quedáramos con esa definición, eso ya no aplica para las finanzas personales. Vamos a utilizar una definición que es la definición de Robert Kiyosaki, uno de los mejores autores de finanzas personales, y él nos dice en sus libros que activo es algo que tú compras y pone dinero en tu bolsa, ¿sí? Es decir, fíjate bien, un activo es algo que compramos y a partir de ese momento coloca dinero en nuestro bolsillo, es decir, nos genera un ingreso. Por ejemplo, todos conocemos a la señora que vive de sus rentas, ¿verdad? Bueno, pues ella tiene un activo que es un departamento o una casa o un local, ¿no? Y entonces ella no tiene que trabajar. Quien trabaja es el inquilino. Un negocio automatizado, ¿no? Por ejemplo, una franquicia. Adquiere una franquicia. Entonces tú no tienes que trabajar y el dinero llega a tu bolsillo. Entonces, ahora bien, cuando damos este programa de manera presencial es muy común la pregunta
bueno, pero ese tipo de cosas, una casa, un departamento, una franquicia, pues se ve como muy grande, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer si es que estamos comenzando en este camino? Bueno, pues uno de los ejemplos más simples de un activo son las máquinas vending. Seguramente te has topado con ellas, máquinas de chicles, máquinas de café, máquinas de expendedoras de refrescos, de cepillos dentales, de preservativos, hay un montón, incluso actualmente ya hasta se observan máquinas vending para cargar tu celular, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay mucha gente, centrales camioneras, aeropuertos. Tú vas, pagas una cantidad y puedes cargar tu celular, ¿no? Entonces, todo este tipo de micronegocios, ¿no? Automatizados son ejemplos de activos. Son activos que pues uno no tienes que estar ahí 8 o 10 horas. Cuando también una vez dimos di una conferencia en una universidad a un grupo de emprendedores ya un poco, de edad un poquito avanzada, y cuando platicaba y explicaba el concepto de activo y que es algo que mete dinero a tu bolsillo sin que tengas que trabajar, bueno, entonces una persona, una señora, no me acuerdo mucho de ella, levantó su mano muy indignada y me decía, oye, espérame, yo no estoy de acuerdo con eso. Y le dije, bueno, ¿pero por qué? Y dice, es que si tienes que trabajar, si pongo la máquina de chicles, sí tengo que trabajar. Tengo que ir a sacar el dinero y tengo que ir a rellenarla, ¿no? Y le digo, sí, ok, va, de acuerdo, sí, tienes que hacer algo. Digo, tampoco esto significa que vas a estar en tu casa tranquilamente, ¿no? Durmiendo en el sillón mientras ganas dinero. Tienes que hacer algo, pero es muy diferente hacer una actividad donde tu trabajo es levantarte e ir a recoger monedas, a estar 8, 10 horas, 12 horas en una oficina, en una fábrica, en donde si bien te va, sales puntual y si no hay trabajo adicional, pues tienes que quedarte más tiempo, ¿no? O llevarte trabajo a casa. Esa es la diferencia, ¿no? En la forma en la que ganas el dinero. Bien, entonces esos son los activos. ¿Recuerdas? Es todo aquello que tú compras y a partir de ese momento mete dinero a tu bolsillo. Ahora bien, todo tiene una contraparte, ¿no? Nuestro universo es dual. Y si hay blanco, hay negro, arriba, abajo, ¿no? Dentro, fuera, todo es dual, ¿no? Entonces, si hay bondad, hay maldad. Entonces, si hay activos, también tiene que haber una contraparte que se llaman pasivos. ¿Y qué son los pasivos? Bueno, pues prácticamente es muy sencillo describirlos por definición. Pues un pasivo, ¿no? Es algo que tú compras y a partir de ese momento te genera un gasto, te genera muchos gastos y entonces el dinero sale de tu bolsa. Bien, entonces, ejemplos de pasivos, yo creo que va a ser muy sencillo que los encuentres. El plan del celular, por ejemplo, tú lo adquieres y entonces tienes que estar pagando mensualmente, ¿no? Por lo menos 1 o 2 años. Un automóvil es un pasivo. Tú adquieres un automóvil y no es que lo sacas de la agencia y listo, sino que lo adquieres y entonces requieres pagar combustible, pagar impuestos, verificaciones vehiculares, mantenimientos, ¿no? Cambios de piezas, tienes que lavar el auto, ¿no? Son muchos gastos que vienen con él, ¿no? Entonces que tú lo adquieres y a partir de ese momento vas a seguir gastando en más cosas. Una casa, por ejemplo, la casa donde vivimos, y aquí es donde se rompió uno de los más grandes paradigmas dentro de las finanzas personales. La casa donde vives siempre va a ser un pasivo. Anteriormente se decía y nuestros padres siempre nos dieron el consejo de que en cuanto tuviéramos dinero, lo primero que debíamos hacer y lo más sabio que podíamos hacer era adquirir una casa. Y resulta, bueno, nos decían eso porque pensaban que eso era tu mayor patrimonio. Tu casa es tu mejor patrimonio, ¿no? Y entonces las personas salían, trabajaban arduamente y en cuanto podían adquirían un crédito hipotecario, ¿no? Iban y aunque estuvieran 30 años pagando una casa, pero es su patrimonio, ¿no? Y realmente cuando entiendes y empiezas a aprender acerca de finanzas personales, te das cuenta que ese es un grave error. La casa donde uno vive siempre será un pasivo, aunque la acabes de pagar. Hay que pagar impuesto anual, hay que pagar servicios, luz, agua, teléfono, mantenimiento. Requiere que le sigas invirtiendo dinero, ¿no? Es un pasivo, entonces algo que tú compras y saque dinero de tu bolsa es un pasivo. Simplemente no hay más. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí es donde viene parte de la inteligencia financiera que vamos desarrollando. Que algo sea activo o pasivo no depende del artículo como tal, más bien depende de la mentalidad con la que lo vas a comprar. Por ejemplo, la misma casa, ¿sí?
La casa donde tú vives es un pasivo, pero si la rentas, la puedes convertir en un activo. El auto, ¿no? Como tal, si es el auto que utilizas, si solamente lo usas para ir a tu trabajo, regresar, ir a tu negocio, regresar, llevar a tus hijos a la escuela, etcétera, pues es un pasivo. En cambio, si lo pones en Uber, lo puedes convertir en un activo, por ejemplo, o si lo vuelves un taxi. Entonces, si te das cuenta, los diferentes artículos se pueden utilizar de acuerdo a la mentalidad que cada quien tenga. Entonces hay gente que desafortunadamente recibe un sueldo y se la pasa comprando y comprando y comprando pasivos. Cambia el automóvil, cambia una camioneta más grande, de un departamento a una casa más grande. Ahora compra los muebles a crédito, compra ropa a crédito, compra todo a crédito, ¿no? Entonces está endeudado por todos lados. Y ese es un hábito, ¿no?, que poco a poco va mermando su riqueza, de tal forma que el día que haya alguna situación desagradable en cuanto a los ingresos, una reestructuración en la empresa, perder el empleo, la reducción en los ingresos, bueno, ya no pueden mantener la calidad de vida, entonces viene el estrés, vienen las complicaciones, vienen los enojos, hay un sinfín de rupturas de pareja en donde la principal causa es el dinero, ¿no?, los problemas económicos. Entonces es muy importante educarse en este sentido. Así que con esto cerramos, ¿no?, esta parte. Activos, ya sabemos, cosas que tú compras, meten dinero a tu bolsa. Pasivos, cosas que compras y sacan dinero de tu bolsillo. Ahora bien, el siguiente concepto es ingreso de empleo. Hay dos tipos de ingresos, ¿no? El ingreso de empleo es aquel que viene solamente a cambio de dinero, ¿sale? Cuando tú vas a trabajar a una empresa, cuando estás en tu autoempleo y si tú abriste un pequeño negocio, pero tú atiendes, tú vendes, tú compras, tú limpias, tú barres, tú todo, entonces es un autoempleo. Y si tú no vas y abres el negocio, no recibes dinero. Entonces estás recibiendo ingreso de empleo, ¿no? Si trabajas para una compañía, por supuesto, para una empresa, sí. Si vas, te pagan. Si no vas, no te pagan, ¿sale? Es así directo. Es un intercambio de tiempo por dinero. Y se llama ingreso de empleo. El otro tipo de ingreso que es mucho más padre es el ingreso pasivo. Y el ingreso pasivo es aquel que llega a tu bolsa sin que tengas que trabajar. Entonces, ¿de dónde viene? Pues viene de tus activos, ¿no? De tus casas en renta, de tus franquicias, de tus negocios automatizados, incluso una máquina de chicles. De repente la gente dice, es que está muy lejos, ser libre financieramente es muy difícil. Y sí, sin lugar a dudas lleva desafíos. Pero la idea es empezar a generar esta mentalidad diferente. Oye, que tengo, o sea, una maquinita de chicles tal vez deja poco dinero, entre comillas, pero tal vez ya está pagando tu plan de celular. Ya no lo pagas tú, lo paga tu negocio. Entonces, generar ingresos pasivos es lo que nos permite aspirar a la libertad financiera, porque cuando tenemos suficientes ingresos pasivos para cubrir todos nuestros gastos, entonces ya no necesitaríamos trabajar para vivir como vivimos actualmente. Y ese es el objetivo. Eso es uno de los objetivos que vemos durante nuestro programa de inteligencia financiera, en donde ayudamos a las personas precisamente a generar estrategias para que de acuerdo a su condición actual vayan poco a poco generando diferentes técnicas, diferentes movimientos, diferentes acciones encaminadas al logro de su propia libertad financiera. Otro concepto muy importante es el flujo de efectivo mensual. ¿Ok? Vamos nuevamente al material que tienes. Recuerda, si todavía no lo imprimes, bueno, es importante que lo hagas de una vez, ¿no? Abajo de este video están los links para que puedas descargar los archivos y puedas imprimir los estados financieros, porque vamos a trabajar ahora con ellos. Bien, en la parte superior de tu hoja, recuerda, tenemos el estado de pérdidas y ganancias, que tiene dos columnas, la columna de ingresos y la columna de gastos. Entonces, y del lado derecho, tenemos el estado de flujo de efectivo. Entonces, aquí tenemos nuestra columna de ingresos y todos los ingresos, ¿sale? La suma de todos los ingresos que tengamos, ¿sí?, lo vamos a apuntar aquí, donde dice total de ingresos. Listo. Ahí tenemos todos nuestros ingresos. Ahora bien, toda nuestra lista de gastos, que es la suma de todo esto que tenemos aquí, nos va a dar una cantidad que se convierte en nuestro total de gastos. Bien. La diferencia entre el total de ingresos menos el total de gastos nos dará
el flujo de efectivo mensual. Una simple resta, ¿no? Muy sencillo. Total de ingresos menos total de gastos nos da flujo de efectivo mensual. ¿Vale? Es muy fácil de hacer, no requiere mayor tiempo y sin embargo muy pocas personas realmente se animan a hacer este tipo de cálculos, ¿no? Pocas personas saben cuál es su flujo de efectivo mensual. Recuerda, esa es una de las tareas que vas a tener pendiente para poder aprovechar este curso al máximo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos a ver si entendimos correctamente. Si una persona tiene unos total de ingresos de 5,000 y tiene gastos por 6,000, ¿de cuánto va a ser su flujo de efectivo? Fácil, ¿no? De menos 1,000, ¿no? Y hay mucha gente que está trabajando, está operando en números rojos, de esa manera, que está gastando más de lo que gana y no lo sabe. No lo sabe, realmente no tiene ni idea. Y no tiene idea porque nunca ha hecho una hoja como la que tienes ahorita en tus manos. Nunca se ha dado el tiempo de darse cuenta cuánto gana y cuánto está gastando al mes. Simplemente no le alcanza y lo único que dicen normalmente son personas que se quejan por todo y que están diciendo, no, es que el gobierno, no, es que mi jefe, no, es que la situación está bien difícil, es que el dinero no alcanza, los salarios son bajos, la situación está terrible. Se la pasan quejándose, pero nunca se han dado cuenta realmente cuánto ganan y cuánto gastan, ¿no? Entonces, por eso están con los ojos vendados, no saben lo que está pasando. Y solamente siguen, ¿no? Se están quejando y solamente hablan y hablan, pero realmente no tienen conciencia de lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Y normalmente están pidiendo prestado en todos lados, ¿no? Entonces es el típico compañero de trabajo que llega, te pide dinero prestado, ¿no? Pero ya le debe como a 4 o 5, ¿no? Y saca un crédito para pagar una deuda, entonces se la pasa, ¿no? Tapa un hoyo pero destapa otro y así se la pasa el resto de su vida. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, esto lleva a estrés, puede llevar a posibles enfermedades y es una serie de eventos pues no deseables que poco a poco van mermando con la vida de muchas personas, ¿no? Y todo por ni siquiera saber controlar cuánto ganamos y cuánto estamos gastando. Ahora bien, en otro ejemplo, una persona que gana 5,000 y tiene gastos de 5,000, pues su flujo de efectivo pues va a ser de 0. Y aquí están así como justitos, ¿no? Hay mucha gente que hasta se siente contenta de que, no, yo administro excelente, yo puedo llevar todos mis números muy bien y llego justo al mes, justo a la quincena. Y bueno, puede ser que por un tiempo se mantenga así, pero cualquier pequeño movimiento en su economía familiar, de inmediato lo lleva a caer en números rojos. Y otra vez, ¿no? La situación está bien difícil, no es posible, con el gobierno anterior nos iba bien y ahora con este está más complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez, solamente quejas, solamente comentarios, ¿no? Negativos, etcétera, porque no saben cómo está su situación económica, no sabe cómo están sus finanzas personales. Y finalmente un ejemplo, alguien que tenga ingresos de 5,000 y gastos de 4,000, bueno, pues tiene un flujo de efectivo mensual de 1,000, positivo. Y créeme, hay muchas personas que también están así y no saben. Y son estas personas que de repente un día están en el grupo de amigos, están platicando con ellos, meten sus manos en las bolsas y dicen, caray, me encontré unos pesos, me encontré unos dólares. Oye, yo invito a todos la siguiente ronda, ¿no? Nos tienen flujo de efectivo, tienen capacidad de ahorro, tienen posibilidad de inversión, pero no lo saben, ¿no? Ni siquiera pueden dimensionar lo que pudieran hacer con ese dinero, ¿no? Y ahí es donde entra este tema tan crítico de la falta de inteligencia financiera, falta de educación y cultura, ¿no? Con respecto a la administración de este recurso tan importante que todos utilizamos, ¿no? Entonces, muy importante conocer el flujo de efectivo mensual. Esto nos puede ayudar, nos da un montón de información, ¿no? Nos dice dónde estamos parados, nos dice qué es lo que podemos o no podemos hacer y también nos puede dictar qué estrategia nos conviene llevar a cabo. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que tenga un flujo de efectivo en verde, que puede pensar en un ahorro o en una posible inversión, alguien que está completamente en rojos y lo que necesita primero es poner en orden su casa, ¿no? Primero poner en orden sus finanzas y después pensar en invertir, ¿no? O en ahorrar, ¿no? Entonces, muy importante, reitero, tener bien claro el conocimiento, entender este concepto y poder
conocerlo de tus propias finanzas personales. Bien, esta es la parte de los conceptos básicos. Vamos a pasar al siguiente tema dentro de este programa, que es los patrones de comportamiento financiero. Y te voy a platicar un poco de en general, ¿no? De general la población, cómo se comporta, qué es lo que hace con su dinero. Vamos a hablar desde el tema de mentalidad, no tanto nos referimos a la cantidad de dinero que tengas, sino más bien a la forma de pensar que tienes con respecto a él, qué es lo que haces cada vez que te llega dinero, ¿no? Vamos a identificarnos en alguno de estos patrones y entonces tal vez podremos tomar acciones para mejorar alguno que nos sea más atractivo. El primer patrón de comportamiento que te voy a platicar es el patrón de comportamiento pobre. ¿Sí? Resulta, no estoy hablando de la cantidad de dinero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene una mentalidad pobre con respecto a él. Te digo, yo lo vi muchas veces en cuando era empleado, cuando estuve trabajando en esta planta armadora, yo vi muchas veces, ¿no? Como personas con buenos ingresos, con fuertes cantidades de dinero, realmente tenía un patrón de comportamiento como el que te voy a mencionar a continuación. Y bien, ¿cómo es el patrón de comportamiento pobre? Bien, normalmente ellos, pues sí, o como todos, ¿no? Tienen algún ingreso, ¿no? De alguna forma está recibiendo dinero, y lo que hace con este dinero, ¿sí? Es que de inmediato lo convierte en un gasto, ¿sí? Y entonces, pues el dinero sale. Son estas personas que les quema el dinero en las manos, se les va como agua entre los dedos, ¿no? No pueden tener dinero extra en las bolsas porque de inmediato empiezan a buscar dónde gastarlo, ¿no? Y hasta lo hacen de manera inconsciente. A veces pierden el dinero, ¿no? Se meten en un negocio equivocado, no hay cajero, no hay dinero en el cajero del banco, ¿no? Les pasan este tipo de cosas, ¿no? Y reitero, puede ser a la escala que tú quieras. Si a lo mejor tiene ingresos pequeños, bueno, va y se lo acaba, no sé, en comida chatarra. Alguien con mucho dinero, pero con este pensamiento, a lo mejor recibe muy buen sueldo, pero va y se lo gasta, no sé, en salir con sus amigos e invitarle a todos. O va y se compra un auto nuevo que no necesitaba. Entonces, simplemente reciben dinero, gastan, reciben y gastan, ¿no? Entonces se vuelve un hábito, se vuelve común y se vuelve un patrón de comportamiento constante. ¿Y cuál es el problema de estar enfrascado en este patrón? Que no habrá dinero que alcance para ti. Jamás. ¿No? Jamás, nunca. Así aumentes de sueldo, así tu negocio crezca y así vendas más. No importa, si tienes este patrón de comportamiento, no habrá cantidad de dinero suficiente para satisfacerte nunca. Y entonces siempre vas a estar sin dinero. No, siempre, todo el tiempo. Porque estás acostumbrado a solamente recibo, gasto, recibo, gasto, recibo, gasto. Mucho cuidado, es muy destructivo si es que te estás identificando con este comportamiento. Resulta muy importante que puedas hacer algo para cambiarlo poco a poco. Al final te daré algunas estrategias para que puedas comenzar a hacerlo. Bien, otro comportamiento, otro patrón de comportamiento con el dinero, el patrón de la clase media. ¿Cómo es el patrón de la clase media? Bueno, ellos obviamente también tienen un ingreso, están recibiendo el dinero, y ellos lo que hacen con este dinero es, compran pasivos, ¿no? Creyendo que son activos. Pero en realidad son pasivos. Y entonces, como vimos anteriormente, los pasivos te generan gastos. Y entonces el dinero otra vez se va. ¿A dónde se va ese dinero? Se va a los bolsillos de una persona financieramente más inteligente que tú. Así es. Y entonces, este tipo de personas normalmente están comprando, ¿no? A crédito. Son adictos al crédito, ¿no? No hay problema, me dan meses sin intereses y lo compran, ¿no? No hay problema, si me alcanza, si gano muy bien, y van y compran, ¿no? Y entonces están esperando que salga el iPhone más novedoso para ir a comprar el plan de 2 años, además con financiamiento, ¿no? Y dentro de 6 meses, por cierto, su equipo ya es obsoleto y ya no vale lo que compraron, pero la deuda la tienen encima. Son personas que en cuanto tienen el dinero suficiente para un crédito hipotecario, van y compran la casa más costosa en la zona más exclusiva de la ciudad, porque lo pueden pagar en ese momento.
pero poco a poco van sumando más pasivos, más pasivos. Por lo menos el patrón pobre se acaba el dinero y ya, ¿no? O sea, ya no tiene para comer, pero bueno, ya se acabó el dinero. Pero el de clase media, ¿no? Se quiere sentir rico y entonces compra, ¿sí? Y adquiere muchos pasivos, muchas cosas que le generan gastos constantes, ¿sí? Gastos mes a mes. Y entonces saca la membresía anual en el gimnasio, ¿no? El gimnasio más exclusivo de la ciudad, compra su membresía, ¿no? Anual con su tarjeta de crédito. O sea, ya se embaucó para pagar durante un año no sé cuánto dinero y va 2 meses, ¿no? Y no lo ocupa. O tiene el paquete más completo de televisión de paga y solamente está 2 horas viendo televisión, o 1 hora diaria, ¿no? Porque aparte trabaja un montón en la oficina, llega bien tarde, lo único que quiere es dormir y a lo mejor prende la televisión 1 hora para ver un canal de televisión abierta, ¿no? O para ver el fútbol. Entonces, sí me explico, entonces adquieren como que pasivos, cosas que no necesitan, pero que les brindan cierto estatus, ¿no? Pero realmente el dinero solamente se está yendo de sus bolsas, está saliendo de sus bolsillos. Y también es un patrón de comportamiento bastante destructivo que te frena completamente. No te permite generar riqueza porque usted la pasa regalando mes a mes el dinero a todo el mundo, ¿no? Al banco, al gimnasio, a la compañía celular, a todo el mundo le estás regalando el dinero que con tanto esfuerzo estás obteniendo cada mes. Entonces, este es el patrón de la clase media. Y bueno, el patrón al cual debemos empezar ya a acostumbrarnos, normalmente cuando hablamos de los ricos, los millonarios, la riqueza, pensamos que vamos a comportarnos como ricos cuando seamos ricos. Y la verdad es que no funciona así. Hay que comportarse como ricos para ser ricos, ¿no? Entonces, ya sea que tengas muchos o pocos ingresos, tengas un gran o un pequeño flujo de efectivo, si tú aplicas el patrón que tienen los ricos de comportarse con su dinero, te aseguro que llegarás a la meta que tú quieras en el tema económico. Y bien, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, ellos reciben ingresos, ¿sí? Pero lo que hacen con sus ingresos, ¿sí? Es, por supuesto, adquirir activos reales, verdaderos activos, ¿no? Que como vimos en la definición, va a generar más ingresos. Y así una y otra vez. Hay gente, por ejemplo, que llega al programa de inteligencia financiera, ¿sí? Y cuando vemos estos temas, dicen, oye, pero ¿cómo empiezo? Tengo poco dinero. Apenas si me está alcanzando mes a mes. Tengo un flujo efectivo muy corto. Y bueno, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Cada caso es específico. Pero lo que hacemos es, les ayudamos a generar una estrategia para que a mediano y largo plazo vayan generando poco a poco el ahorro suficiente para adquirir los activos que necesiten. O los activos que quieran comprar en el negocio en el que quieran adquirir. El negocio que quieran adquirir, ¿no? Entonces, a través de nuestro proceso de asesoría, de revisión de metas, de seguimiento, lo que vamos haciendo es que poco a poco, ¿sí? Vas generando esa riqueza. Aquí el tema no es magia, el tema de la educación financiera, el tema de la inteligencia financiera no es mágico, no es mañana yo me vuelvo rico. No, es un proceso. Para que el proceso de adquirir riqueza, o más bien para que tu riqueza sea sostenible, ¿no? Tiene que ser a través de un proceso, es natural. Observa tu entorno, ¿no? No podemos poner 9 mamás embarazadas que nos den un bebé en un mes. No, hay procesos naturales, ¿no? El crecimiento de los árboles, todo, observa tu entorno. Bien, el tema económico es igual. Es un proceso y tienes que ir poco a poco. Pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? ¿No? Siempre tendemos mucho en Latinoamérica a postergar las acciones. Entonces, porque tengo poquito dinero, no puedo dar caridad a los pobres. Porque tengo poquito dinero, yo no puedo comportarme como rico. Y es al revés. Empecemos a comportarnos como ricos para que entonces tengamos más dinero. Así es como funciona, ¿no? Entonces, este es el patrón de comportamiento al cual debemos aspirar. Ya sea que tengas mucho o poco dinero, aspira a hacer esto, piensa en hacer esto, concéntrate en hacer esto.
¿no? En comprar verdaderos activos. Y si no te alcanza todavía, establece un plan de ahorro que te lleve después a comprar el activo que quieres, a poner ese local en renta, a abrir ese negocio, a comprar esa máquina vending, lo que se te ocurra, ¿no? Pero establece un plan, toma acción para poder hacer esto. Y bien, finalmente ya para concluir en este programa, algunas recomendaciones para que puedas poner en práctica y tomes acción aplicando los conocimientos que adquirimos durante esta sesión. Número 1, llena tus estados financieros personales. Esa es la tarea primordial. Mira, en voz de muchos de nuestros alumnos, consideran esta acción como un parteaguas en sus vidas. Una de las cosas que más valor les agregó durante nuestro programa presencial de inteligencia financiera, que es cuando llenamos nuestros estados financieros. Si tú vives solo, bueno, regálate un tiempo. Así como tienes tiempo para ver una serie de Netflix o para ver redes sociales, regálate un tiempo para llenar tus estados financieros, para que sepas cuánto ganas, cuánto gastas, cuál es tu flujo de efectivo, qué activos tienes, qué pasivos tienes, ¿no? El hecho de saber dónde estás parado te brinda muchísimas ventajas. Te brinda la capacidad de cambiar. Si no sabes cómo estás, no puedes cambiar. No puedes cambiar de actitudes si no sabes cuál es el problema, ¿no? Entonces, regálate tiempo, ¿no?, para poder hacer esta actividad. Si vives en pareja, también la recomendación es que lo hagan juntos, ¿no? Invitan a tomar el curso, recurso nuevamente para que tengan bien claros los conceptos que vimos durante la sesión y entonces puedan sentarse y juntos verificar cuál es su estado financiero actual, ¿no? Cómo están operando actualmente. Número 2, analiza tu patrón del dinero. Ya vimos cuáles son. Entonces, identifica dentro de cuál estás, o a lo mejor tienes una combinación de ellos, ¿no? Y busca tender al patrón de comportamiento de los ricos, ¿no? Identifícalo, ahora evalúa qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Pregúntate, ¿qué hiciste con la quincena anterior? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿No? El primer sueldo es un gran indicador de cómo nos comportamos o cómo estamos programados con respecto al dinero. ¿Qué planes tienes para tus próximos sueldos? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en gastar? ¿Estás pensando en adquirir más pasivos? ¿O estás pensando en realmente adquirir tus primeros activos? Reflexiónalo, ¿no? Número 3, lee sobre finanzas personales. El hábito de la lectura creo que es uno de los hábitos que mayores beneficios nos puede brindar a los seres humanos y sin embargo es una de las grandes falencias dentro de Latinoamérica. Yo te invito a que leas acerca de finanzas personales. Algunos de los autores más reconocidos son Robert Kiyosaki, ¿no?, con toda su colección de libros de Padre Rico. Sofía Macías, por ejemplo, Pequeño Cerdo Capitalista, es el título de su libro. Y otros autores como T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, o Piensa llegar a ser rico, de Napoleón Hill. Son todos estos literatura básica que tú debes conocer para poder adentrarte de manera pues más profunda y sobre todo con mayores probabilidades de éxito en el tema de las finanzas, ¿no?, y los negocios. Número 4, entrénate en temas financieros. Si tú quieres invertir en la bolsa, aprende sobre la bolsa. Si quieres sobre bienes raíces, aprende de ellos. Seguramente tendrás que hablarle a nuestros amigos de Máximo Capital para saber de bienes inmuebles. En general, lo que tú quieras aprender, debes entrenarte. Debes recibir entrenamiento para poder tener éxito. Mira, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores de fútbol, soccer del mundo, siguen entrenando. ¿Por qué carambas lo siguen haciendo? Ya saben cómo golpear una pelota y lo hacen muy bien. Sin embargo, siguen entrenándose todos los días para seguir siendo los mejores. Si tú quieres ser de los mejores, si tú quieres tener éxito económico, requieres entrenamiento. Acércate, ¿no? Acércate a nosotros o a cualquier empresa, pero por favor, entrénate en aspectos financieros. Es urgente que reduzcamos la cantidad el porcentaje de analfabetismo financiero que existe en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. 5. Contrata a un coach o asesor financiero. Sobre todo aquí los latinos somos como muy cerrados a esta parte de contratar un asesor, ¿no?, de contratar. ¿Por qué le voy a pagar a alguien para que me diga qué hacer?
Y no es tanto eso, ¿no? Sino es la actitud. La actitud de los ricos, ellos siempre están contratando mentores, asesores, coaches, etcétera, que los ayuden. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos tenemos una forma de comportarnos y nos da un síndrome que se llama ceguera de taller. Te lo voy a explicar. Seguramente has ido alguna vez a algún taller mecánico o un taller de cualquier oficio. ¿Cuántas condiciones inseguras observas a simple vista? Muchísimas, ¿no? Sin embargo, ¿no?, al dueño del taller todo le parece normal. Y eso sucede porque ese es su ecosistema, ahí vive. Entonces para él es perfectamente normal ver aceite tirado en el piso. Y es algo obviamente inseguro, algo que puede provocar un accidente. Pero no lo ve, para él es perfectamente normal. Eso nos pasa mucho. Entonces tú estás en tu ambiente económico, tú estás en tus hábitos financieros, dentro de lo que tú sabes, de lo que tú ves y lo que tú conoces con respecto al dinero. Requerimos que alguien desde fuera observe cómo nos estamos comportando, qué es lo que estamos haciendo, nos brinde su punto de vista, nos dé retroalimentación, nos entregue algunas herramientas y tal vez algunos consejos, recomendaciones, para que entonces podamos observar lo que no podíamos ver y entonces tomar diferentes acciones, mejores acciones que nos lleven a los resultados que realmente deseamos. Por eso es tan importante tener un asesor financiero, tener un coach. Realmente, consíguelo, te invito a que contrates, ¿no? Nosotros podemos brindar también asesoría en línea si es que no estás cerca de nuestras instalaciones. Nosotros normalmente operamos en Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, en Tlaxcala. Pero si estás en otro estado de la República o incluso en otro país y deseas algún tipo de asesoría, con todo gusto podemos hacerlo también en línea, ¿no? Escríbenos un correo, déjanos un comentario y nos pondremos en contacto contigo. Y finalmente, invita a comer a un rico. Busca a la persona más adinerada que conozcas. Invítalo a comer. Invítalo a tomar un café o a tomar una cerveza o lo que sea. Convive con él. Y sé consciente durante esta cita de que esa persona es exactamente igual a ti. Tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, es igual, vive en el mismo país, en la misma ciudad, bajo los mismos regímenes de impuestos, bajo el mismo gobierno, pero está teniendo resultados diferentes. ¿Qué está haciendo? Pregúntale qué está haciendo. Empápate de este tipo de personas, acércate a verdaderas personas ricas. El verdadero rico comparte lo que sabe, le gusta enseñar, le gusta transmitir sus conocimientos. Acércate a ellos, ¿sí? Quítate ya esa mentalidad mediocre de creer que los ricos son malos, que los ricos son avariciosos y que no te van a aceptar. No, los ricos son buenos, pueden ayudar a mucha gente. Y si una persona verdaderamente es rica, sí te va a brindar consejo y sí te va a ayudar, ¿no? Te va a presentar interesantes desafíos, pero a través de eso vas a poder ir creciendo. Y bien, pues con esto concluimos, ¿no?, nuestro programa de educación financiera y finanzas personales básico. Muchas gracias por vernos, ha sido un gusto para mí compartir este tipo de información contigo y te invito a que nos regales un comentario, nos regales pues tu idea, tu opinión acerca de lo que te pareció este programa. Este proyecto que se llama Cubo Pro TV y que pretende brindarte diferente información de valor para dar capacitación, dar este tipo de información que a veces no se comparte y no es tan fácil, pues de manera gratuita, de manera libre, de forma que cada uno de nosotros pueda aprender diferentes cosas. Nosotros aprenderemos de ti, de todos nuestros suscriptores y compartiremos diferente información. Suscríbete a nuestro canal, espera los próximos videos. Estaremos trabajando para brindarte siempre lo mejor con todo nuestro corazón, con todo nuestro cerebro. Pues muchas gracias por mirarnos. Mi nombre es Pepe Sarabia y espero verte en el próximo programa.